Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Salazar, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, Estación Puerto Ordaz, y hoy les vengo a hablar sobre la planificación y el control de proyectos. Iniciamos hablando un poco acerca de esto, lo que viene siendo la ingeniería de proyectos, la que es una análisis de manera exhaustiva de el cómo y el por qué estas se llevan a cabo, qué metodologías llevan a cabo sus funciones en la designación y la cumplimiento correcto de estas en los diferentes entornos, principalmente en temas de ingeniería o sistemas programables, en los cuales nos encargamos de revisar, catalogar e informar, programar y que cumplan unas tareas exhaustivas precisas. Tomando en cuenta la siguiente hoja de ruta, que son las fases de dirección de la técnica, son los puntos clave más centralizados de cómo estos se deberían llevar a cabo, la forma más primordial de lo que va el control y monitoreo de un proyecto. Te iniciamos directamente con lo que viene siendo la definición del proyecto. Es la fase inicial de establecer los objetivos que se quieren lograr, sean muy claros, definidos y concisos al alcance, con qué recursos se van a utilizar y cuáles son realmente necesarios para y cuáles son las limitantes del proyecto en sí. El propósito en cuenta de asegurar que todas las partes interesantes están alineadas con el resultado esperado antes de haber dichamente comenzado. O sea, básicamente es como plantear la hipótesis de un caso y ya tenerla como que medianamente prevista, que esto ya estaba confirmado a dar. O sea, teniendo un resultado estimado de lo que se debiera conseguir de manera inicial. La fase de planificación, como dice su nombre, crea un detallado o una hoja de ruta en la que ésta incluye las listas, tareas, plazos, asignación de recursos, presupuesto y las responsabilidades que tienen que cumplir directamente los elementos del equipo, el rol que deben llevar y la asignación que deben cumplir, un proceso continuo que desarrolla un plan de trabajo de coordinación en las mismas actividades que se tienen que cumplir. Tenemos las técnicas de programación, es la etapa donde se utilizan los diferentes tipos de métodos cualitativos para planificar y coordinar las actividades del proyecto en relación con el debido tiempo de ejecución y el presupuesto correspondiente, con el objetivo de establecer cuánto y cuándo producir o qué realizar. Tenemos los métodos CPM y las PERTs. Estas son técnicas basadas para la planificación, la programación y el control de proyectos. Ayudan a determinar fechas de inicio y fin de ser necesarias, la variabilidad de las mismas y cuáles actividades son críticas. Las CPM son muy bien conocidas como el método de la ruta crítica, y las PERTs son conocidas también como la técnica de la revisión y evaluación de proyectos, que ayudan a lograr las conclusiones dentro del tiempo y presupuesto establecidos. Y por último tenemos el control y seguimiento, en el cual una vez desarrollado todo el proyecto, que se haya cumplido y se haya obtenido el objetivo que se debe cumplir, esta debe directamente permanecer cumpliendo sus funciones específicas y dar su debido seguimiento, que si éstas se lo siguen cumpliendo, si con el pasar del tiempo se llegan a verse afectadas, tienen desviaciones o variaciones que no están planificadas, que se van resaltando más con el tiempo específico. Tenemos la definición de un proyecto como sistema, en el cual se tiene que entender la independencia de las tareas, que es fundamental para establecer el control sucesivo y riguroso que estos deben tener para tener el resultado final esperado. Se toman en cuenta las características del proyecto, las tareas que tienen que estar relacionadas y parcialmente ordenadas para obtener el resultado y a la altura de la estrategia pensada, y los requisitos de ejecución directamente relacionados por la demanda de largos los periodos de tiempo y la coordinación, siéndose así la coordinación precisa de los recursos técnicos y humanos en la finalización de esta misma propiamente.
Tenemos también conocido la triada de gestión, o sea, los tres macrofases o las tres cosas importantes que la caracteriza en sí, que es la dirección efectiva que requiere este flujo continuo correspondiente. Y esto es mediante los tres aspectos de planificación, programación y control. Planificación, como ya habíamos establecido propiamente, establece los objetivos definitivos y claros del proyecto y la organización que ésta tiene que tener y el equipo técnico inicial. La programación, la relación entre las actividades que se asignan recursos específicos y el tiempo, cronogramas y todo lo que se debe en planificación, y el control, el monitoreo constante para corroborar que este proyecto tenga la calidad y tenga las revisiones necesarias de manera constante en los planes y recursos, así garantizando su rol y cumplimiento. Tenemos la definición de un proyecto como sistema, en el cual se tiene que entender la independencia de las tareas, que es fundamental para establecer el control sucesivo y riguroso que estos deben tener para tener el resultado final esperado. Se toman en cuenta las características del proyecto, las tareas que tienen que estar relacionadas y parcialmente ordenadas para obtener el resultado y a la altura de la estrategia pensada, y los requisitos de ejecución directamente relacionados por la demanda de largos periodos de tiempo y la coordinación, siéndose así la coordinación precisa de los recursos técnicos y humanos en la finalización de esta misma propiamente. Tenemos también conocido la triada de gestión, o sea, los tres macrofases o las tres cosas importantes que la caracteriza en sí, que es la dirección efectiva que requiere este flujo continuo correspondiente. Y esto es mediante los tres aspectos de planificación, programación y control. Planificación, como ya habíamos establecido propiamente, establece los objetivos definitivos y claros del proyecto y la organización que ésta tiene que tener y el equipo técnico inicial. La programación, la relación entre las actividades que se asignan recursos específicos y el tiempo, cronogramas y todo lo que se debe en planificación, y el control, el monitoreo constante para corroborar que este proyecto tenga la calidad y tenga las revisiones necesarias de manera constante en los planes y recursos, así garantizando su rol y cumplimiento. Tenemos los modelos organizativos de la ingeniería, la elección de la estructura de acuerdo al equipo determina qué autoridad del director del proyecto y la eficiencia de las comunicaciones en la técnica en cuestión. Estos pueden ser conocidos como tres, que la estructura funcional, el control reside básicamente en las direcciones funcionales del equipo y mantiene el departamento que originó la orden, matricial, el equilibrio de autoridad entre directores de proyecto y funcionalidades que compartirán recursos especializados, o un equipo autónomo, el cual lidera en total del director del proyecto sobre el equipo, dedicado exclusivamente a una misión en específica sin tanto protocolo. La programación, tenemos lo que viene siendo también la sincronización de recursos, el asignar directamente los activos y tareas específicas que permiten identificar los cuellos de botella y optimizar la utilización y automatización de la mano de obra y los materiales, asignando los recursos de manera específica y detallada, el establecimiento de las relaciones de procedencia para la jerarquía y definir el flujo lógico del trabajo, y una de las herramientas serían los diagramas Gantt y los modelos Milestone para el ejemplo visual o ejemplo seguimiento visual. En el monitoreo técnico tenemos el gráfico Gantt, que es una herramienta visual que puede establecer la esencia para comparar el progreso actual del proyecto en sí, o el plan inicial que hubo en un principio, en una escala temporal, dependiendo el tiempo establecido, si sea para compararlo a nivel semanal o mensual.
Esto se desglosa directamente por la investigación, va a investigar todo lo relacionado a los mercados, valores y todo lo adecuado al proyecto, la viabilidad, qué tan correspondiente o qué tan viable es el proyecto en sí y cómo correspondería que se cumpla de manera efectiva, el diseño, que viene siendo el proceso de como dice su nombre, diseño y fabricación de los prototipos que da las pruebas de ingeniería, y por último el lanzamiento. Una vez aprobado todas las anteriores, estas tendrán un lanzamiento al mercado ya que habrá cumplido las pruebas o características o requisitos mínimos esperados para obtener resultados requeridos y de mayor éxito. Como muy bien mencionado, tenemos el análisis del camino crítico, que son las CPM. Identifica el camino de mayor duración para determinar la fecha mínima de finalización y priorizar las tareas sin el margen de error. Esta es básicamente dibujar en el grafo, o sea, mostrar visualmente las secuencias que estas conllevan en la disposición, calcular los tiempos, cuánto costaría en el de una forma favorable o si se llegan a presentar inconvenientes, hallar tiempos de holgura, ya que permite si que son tiempos demasiado estrechos o complicados, hallar una forma de que sean lo más reducidos posibles para que sean en tiempo récord, y definir el camino crítico, que obviamente ya es lo que está buscando, es identificar las actividades con holgura que crea y define la duración total del proyecto sin tanta problemática. Por otro lado, tenemos la estimación de las PERC, el factor de la probabilidad, que a la diferencia de las CPM, estas gestionan la incertidumbre mediante el uso de las estimaciones temporales bajo la distribución beta, o sea que directamente se hacen los respectivos cálculos en diferentes valores que estos conllevan, desde la duración esperada, la validez, estimación optimista y la estimación pesimista, o sea muchos valores que directamente van por probabilidad, por cálculos detallados. Tenemos el control o la vigilancia de desviaciones, tomando de ejemplo que esta es durante la ejecución. Es muy importante que se monitoreen tres pilares fundamentales que caracterizan que esto sea funcione y sea efectivo: el control de reaccionar ante cambios que no se estaban estipulando o esperando, y el cómo esto cambia el entorno o la demanda de este, evitando que si estos tres, alguno de estos se ve afectado, el proyecto puede ser mitigado o obviamente se ve el efecto que este conlleva, ya que se busca de un 100% en un porcentaje o en un gráfico, se busca medir tres cosas: que el proyecto tenga calidad, que esté con un tiempo específico y prudencial, y que obviamente maneja de forma efectiva los costes. Que haya una disparidad en estas tres hace que directamente el proyecto flaquee y en algunos casos juzgue su viabilidad o sostenibilidad. Tenemos la evaluación, que viene siendo las ventajas y las limitaciones, o sea directamente, aunque tenemos las CPM y las PERCs, son herramientas muy poderosas, requieren datos precisos y una definición clara de las tareas para ser realmente efectivas, por lo cual se buscan directamente el evaluar todo en sí del proyecto, buscando no solamente sus fortalezas o sus debilidades, las oportunidades como las amenazas, o sea, directamente es notar que el proyecto que estás llevando no es perfecto, tiene sus puntos válidos que directamente tal vez llegaron a un punto que no pueden ser mejorados, como también tiene sus puntos flacos o sus puntos débiles donde hay cosas que se pueden mejorar. A pesar de que uno está en mejora constante, el asumir que un proyecto es completamente cumplió las expectativas al 100% no indica que no pueda mejorar, como tampoco indica que no tenga ciertos fallos en los lugares que se puedan mejorar aún más. Es lo que quiere decir propiamente esta etapa. Ya para concluir, el control en sí de la incertidumbre, esta integración para una planificación de un proyecto y su respectivo control garantiza que estos sean
realizados completamente ante las variabilidades técnicas del mercado o el uso o la implementación de las CPM o las PERTs no solo asegura el cumplimiento en plazos o lo que directamente ya se conversó de lo que éstas llegan a cumplir y facilitar, sino que proporciona una base de datos histórica para la mejora continua de la ingeniería o del proyecto mismo en ejecución. O sea, básicamente